Nos acompaña Néstor Míguez, que es el presidente de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas. Gracias por venir. Gracias a usted. Es muy importante también que ustedes se hayan sumado a este pedido de emergencia alimentaria, porque ustedes también viven la realidad de mucha gente que está pasando por situación social muy difícil, ¿no? Efectivamente. Nuestras iglesias van recibiendo día por día, hay miles de iglesias evangélicas distribuidas en el país, con distintas tendencias internas, es cierto, pero la apelación de la gente común en los barrios, en las villas, en todos los lugares donde estamos es unánime, ¿no es cierto? Hoy hablaba, porque no es solamente en Buenos Aires, hoy hablaba con un pastor del norte de Santa Fe. En estos días se le duplicó la cantidad de gente que va al comedor que tienen en Reconquista, pero se le triplicó el costo del alimento que proveen. Es decir, el problema que ellos tienen no es solamente que tienen que darle comer a más gente, sino que cada vez necesitan más recursos para poder hacerlo, porque el costo de los alimentos, el alimento mínimo que se puede asegurar, se ha ido mucho más lejos. Y por eso nosotros insistimos en que no es solamente una emergencia alimentaria, sino alimentaria y nutricional. Porque no es solamente cuestión de dar alimento, sino alimento de calidad. Claro. Alimento que vaya a resolver, o si no resolver, por lo menos paliar, alguna cuestión que tiene que ver con los nutrientes necesarios. No es cuestión de llenar a la gente de harina. Es cuestión de que también tenga carne, efectivamente, tenga proteínas, tenga fibra, tenga todos los elementos que son necesarios. Por eso es una emergencia alimentaria y nutricional. ¿Y ustedes a través de las iglesias evangélicas están asistiendo a mucha gente? ¿Tienen muchos comedores? Hay muchos comedores, muchas otras formas de ayuda. No es solamente el comedor en muchos casos es la distribución de bolsas. Hoy hablaba con un pastor, mañana viajo al Impenetrable, ahí me voy a encontrar con una situación que ya conozco porque hace años que venimos trabajando ahí con líderes aborígenes en el Impenetrable. Mañana viajo para ver cómo están las comunidades allí, pero me decía, no es simplemente dar la comida que damos, vienen con el tupper para llevarse, para el abuelo, para el hermanito, para la mamá que no puede venir. Es decir, y esto uno lo ve multiplicado, el pedido de ropa también. Si me permite una breve anécdota. Hace algunos años, cuando se empezó a distribuir la asignación universal por hijo, justamente ahí en el Chaco, en el Impenetrable, estaba con alguna de los dirigentes aborígenes con los cuales suelo estar, y me dijo, orgullosísima, una mamá, dice, por primera vez entro a una tienda a comprarle a mi hijo la ropa que yo quiero, y no dependo de la que me dan ustedes. La dignidad, ¿no? Ese es el punto. Claro. Por eso, ahora, desgraciadamente, estamos volviendo a distribuir ropa. Es decir, la gente ya no puede comprar la ropa porque todo lo tiene que invertir en alimento. ¿Y hace mucho que ustedes no estaban pasando por estas necesidades, estas urgencias? Nosotros, las iglesias evangélicas, usted tiene el ejemplo del Ejército de Salvación. Yo era pastor en el centro de Buenos Aires, en la calle Corrientes, en el 2001, y ahí teníamos un merendero, más de 140 personas en situación de calle todas las tardes. El problema no es que ahora nos enfrentamos con esto, sino que ahora ha crecido desmesuradamente. Desde el 2015 en adelante, pero especialmente en el último año. Pero especialmente en el aparte, último si puedo año. decir una cosita con respecto a esto, digo, la actitud del gobierno que tiene, ¿no? Porque ni siquiera, digamos, no llaman para decir, bueno, en qué podemos colaborar, en qué podemos estar, sino que además tienen una actitud agresiva. Ustedes fíjense, por ejemplo, lo que pasó con Juan Car y la campaña del Frío Cero, cuando hace un par de meses desarrolló una actividad que lo hace habitualmente. Marcos Peña largó el ejército de trolls y algunos funcionarios, incluso del gobierno, a agredirlo increíblemente. La verdad es que un gobierno con sensibilidad, con vocación, hace el contrario y dice, a ver, ¿en qué puedo ayudar?
pastor, ¿en qué lo puedo ayudar? A los movimientos sociales. Digo, terminan siendo psicópatas porque tienen desprecio Total. hacia la gente que más necesita. No, se han puesto con ironías a decir hoy Patricia Bullrich, Ah, bueno, bueno, tienen eso los es. comedores para ir. Tienen los comedores si tienen hambre. Hay una cuestión, si me permite un Sí. segundito más, hay una cuestión fundamental que lo compartimos las iglesias evangélicas y también el catolicismo, es que este sistema neoliberal crea un cinismo moral. Claro. No es una cuestión de actitud personal de este Exacto. funcionario que es insensible. Es que la idea de que los pobres son pobres por culpa de ellos, que no es necesario de sacrificar las ganancias de los ganadores para sostener la pobreza de los perdedores. Por eso nosotros decimos que lo que tiene que ser no es simplemente un pacto social, un pacto económico, un pacto político, sobre todas las cosas tiene que haber un pacto ético, donde la gente empiece a sentir que la necesidad de mi prójimo es mi necesidad, ¿no? Por eso somos evangélicos nosotros, y porque seguimos el evangelio, ¿no? Total. Cuando Jesús vio la multitud hambrienta, ¿qué le dijo a los discípulos? Vayan y denles de comer. Claro. Y los discípulos le dijeron, no nos alcanza la plata que tenemos. El mercado no te lo soluciona, es necesario la solidaridad Claro. para enfrentar estas cosas. Por eso es Total. necesario un pacto ético también. Total. Chino, qué bueno, le agradezco mucho lo que Genial. dijo, muy interesante. Héctor, y ustedes desde lo que estábamos analizando anteriormente, ¿qué le piden o qué le pedirían al nuevo gobierno? Bueno, lo primero es eso, es decir, hay una cuestión urgente que resolver, que es el tema del hambre, pero el tema del hambre no se resuelve solamente repartiendo alimentos, sino creando empleo. El trabajo es el principal Y en organizador base a lo que social. usted decía hoy del neoliberalismo, cambiar de modelo, ¿no? Efectivamente, porque, digamos, para nosotros hay cuestiones que puede manejar el mercado, pero hay cuestiones básicas que son la salud, la educación, la alimentación, la vivienda, lo que permite al ser humano vivir, que no pueden depender de la billetera, porque tiene que ver con la dignidad de las personas. Para nosotros el mensaje pasa, lo llamamos en términos seculares derechos humanos. La federación que yo presido ha estado siempre muy activa en la cuestión de derechos humanos. Pero desde el punto de vista del Evangelio, digamos, es la dignidad de las personas, una dignidad que no se le puede quitar. Y no hay dignidad si uno tiene hambre, si uno está mal vestido, si uno no tiene una educación, si no puede comprar los remedios para cuidar a su abuelo. O en este caso, para que me cuiden a mí, que soy el abuelo, ¿no es cierto? Pero creemos que, por eso decimos que es una cuestión profundamente ética. Lo que se ha destruido es la condición de igualdad de los seres humanos. Y la condición de igualdad necesariamente me tiene que vincular con mi prójimo necesitado especialmente. Es decir, uno puede recorrer las páginas de la Biblia, tanto de la tradición hebrea que nos preside como del cristianismo en sus distintas variantes. Ya en el siglo tercero, los padres de la Iglesia decían: uno tiene que tener lo necesario para comer y vestirse. Y todo lo que tenga además que eso se lo debe a su prójimo. Y estoy hablando del siglo III. ¿No es cierto? Es decir, esa concepción está en la raíz del cristianismo. Totalmente. Sí, sí. ¿Cierto? Pero yo me quedé pensando con algo que decía el pastor, que hablaba en términos religiosos. Yo soy atea, ¿no? Pero el otro día Axel lo explicaba muy bien, ¿no es cierto? Que él tiene, por un lado, la gran preocupación de ordenar la provincia de Buenos Aires, porque la deuda que ha generado la gobernadora Vidal también tiene que ponerse en discusión paralelamente con lo que hizo Macri en la Argentina, sino también esto es humanizar la política. Cuando usted habla de evangelizar, el político, el militante, el ciudadano que se involucra, de alguna manera lo que siente es lo que le pasa al otro, el dolor del otro. Y en esto yo quiero decir una cosa: miren la hipocresía de Cambiemos en un tema que hoy salió a la luz en algunas redes sociales. Ellos ya no hablan de Macri, ya no hablan de Vidal. En muchos distritos los candidatos a intendentes de Cambiemos están viendo cómo hacer para ver si pueden sostener islas
reductos pro. Hacen spot para que corten Exactamente, boleta. corten la boleta. Para nosotros es muy importante que en Moreno Mariel sea intendente, en Quilmes Mayra sea intendente, Fernanda Raberta en Mar del Plata, y así Cecilia en San Nicolás, digo, porque necesitamos articulación del municipio, la provincia y la nación. Necesitamos que el Estado vuelva a estar presente. Totalmente. Gracias, Gracias, No, gracias a vos. Gracias a ustedes. Pausa y enseguida volvemos con Juana Morín, que tiene algo para el final.